7:47 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña el doctor Mario Amoretti Pachas, él es abogado penalista, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué le parece a usted lo suscrito por la presidenta de la República en Francia, en Niza, relacionado al tema de los océanos? Es un tema que está generando controversia. Los gremios empresariales han considerado que esto no debió haber sido suscrito. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, que desgraciadamente ella, en los últimos tiempos, el Poder Ejecutivo no acata lo que dicen los especialistas, los técnicos. Ella, sobre todo, varias situaciones en las que ha tenido que representar al Perú, ha ido contra los intereses del Estado. Aquí tenemos que la mayor crítica se le hace es que está entregando el mar a los extranjeros. Precisamente el canciller Chaler ha señalado que la firma de este tratado de alta mar no pone en riesgo la soberanía del Perú. Estamos hablando de las 200 millas marinas. Bueno, eso es lo que dice, pero la realidad, y de acuerdo a lo que está manifestando en los comunicados de los de pesquería y sobre todo los especialistas en el medio ambiente, dicen todo lo contrario. Hemos visto nosotros como también en el caso de la línea de Nazca tuvo que dar marcha atrás porque es algo que atentaba. Quienes conocemos la línea de Nazca, y ya vemos nosotros cómo de una u otra forma los mineros ilegales ya van avanzando en esta situación de, sobre todo, que es algo cultural. Y en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha tenido que dar marcha atrás respecto a esta decisión a través de un comunicado, pero eso todavía no ha sido oficializado en una norma. Debería hacerlo ya, de inmediato. Ya al menos siquiera hay un adelanto de parte del Ministerio de Cultura, y esperemos nosotros que el Congreso, que está obligado a que un tratado internacional tiene que ser ratificado por el Congreso, esperemos que el Congreso no lo haga. Pero lo que está haciendo Dina Boluarte es ir en contra de la soberanía nacional. Bueno, indudablemente que va contra los intereses de la nación y ella tendría que ser en su momento el Congreso tomar las medidas pertinentes. Si tiene que ver con un asunto territorial y la soberanía nacional, obviamente esto no demandaría ya un asunto de vacancia en el Congreso de la República, como lo ha señalado algunos, en este caso, abogados. A mi criterio, bueno, ¿ameritaría o no? Tantas situaciones en las que da lugar a una vacancia y el Congreso no creo que le dé. Por una razón muy sencilla, porque si el Congreso declara la vacancia de la Presidenta de la República, el nuevo presidente tiene que convocar, de acuerdo a la Constitución, dentro de 4 meses a elecciones generales. Y se tiene que ir los congresistas. Y los congresistas no pueden ni quieren dejar el Congreso por su sueldo, y algunos por lo que reciben por lo debajo de la mesa. Pero una vez ya convocadas elecciones, ¿no cree usted que el Congreso los congresistas se mantendrían en sus puestos? Bueno, ¿no dice la norma algo así? Bueno, podría ser, pero podría buscarse esa salida, ¿no? Pero indudablemente que la situación en política es insostenible. ¿Qué le parece a usted esta decisión de haberle impuesto impedimento de salida al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Porque un día sábado en silla de ruedas estaba allá con destino de Estados Unidos, iba a viajar a Estados Unidos a ver a su esposa y además a atenderse una dolencia médica, precisamente por un asunto médico. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Poder Judicial de haber impuesto ese impedimento de salida al expresidente? Bueno, yo considero de que, de acuerdo a las informaciones, el impedimento de salida del país había caducado en el año 2023. Ajá. El único responsable de que no exista un impedimento de salida del país es el fiscal. Uh-huh. Porque de acuerdo al Código Procesal Penal, el fiscal es el único que puede solicitar al Poder Judicial una medida limitativa o restrictiva contra la libertad personal de una persona. Y no lo hizo.
hubo una alerta migratoria, pero allí hay un clarísimo abuso de autoridad. No te pueden Porque él no tenía evitar ningún salir. impedimento para salir. Y aquí no se puede sostener que hay fuga. Hay fuga cuando hay un requerimiento o hay una orden de impedimento de salida del país. Y él salió por el aeropuerto internacional, o pretendió salir. De tal manera que la sola retención de él e impedir su salida hasta que salga la resolución judicial, este es un clarísimo abuso de autoridad. Y sobre todo llama poderosamente la atención de que un día sábado acciona la Fiscalía y luego tenemos nosotros una resolución judicial el día de ayer. Algo que no se ve, al menos yo que ejerzo la profesión, no lo veo porque tiene que ser convocada a una audiencia pública. Doctor Amoretti, sin embargo, la alerta migratoria existe y eso se ha utilizado reiteradamente en el país para evitar que personas que están investigadas precisamente fuguen del país. ¿No sería el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Claro, pero el problema es que no había un impedimento de salir del país. Ese es el asunto, por eso, y es más, hay una clarísima intromisión del Poder Ejecutivo. Y esto daría lugar a... Imaginemos que él se asile. Hay una persecución política. Le dan tranquilamente el asilo, ¿no? Porque está interviniendo el Premier llamando y el Premier hizo mal en llamar al Poder Judicial o a la Presidenta, porque a quien debió llamar en todo caso, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, es al Ministerio Público y no al Poder Judicial. El Poder Judicial no puede actuar de oficio, no puede decidir la detención o el impedimento de salir del país si es que el fiscal no lo pide. Entonces ahí hay varias omisiones o complicaciones, varios desaciertos en todo caso del Ejecutivo. ¿Cree usted que Pedro Pablo Kuczynski ya es un perseguido político? Desgraciadamente, esta ¿así lo han convertido? Intervención del parte del Premier es evidente de que hay una persecución política. Al menos, de acuerdo con lo que escuchaba yo ayer el doctor Nakazaki, no se le ha llegado a acreditar en la comisión de un hecho delictivo. Justamente el abogado de Pedro Pablo Kuczynski ha acusado al premier Eduardo Arana de intromisión por advertir al Poder Judicial que no existían restricciones para el expresidente de la República. Y es evidente una intromisión de parte del Poder Político, de parte del Ejecutivo, que no tiene por qué intervenir el Poder Ejecutivo a hacer un llamado, a poner un conocimiento del Poder Judicial. Lo que él ha debido, como repito, de acuerdo a las normas procesales, es recurrir al fiscal. ¿Cómo va a proceder Pedro Pablo Kuczynski y sus abogados, obviamente, en este caso? ¿Cómo cree usted que deberían responder? Yo creo que en principio denunciar esta intromisión del Poder Judicial, y esta es la oportunidad que él va a aprovechar y sus abogados para victimizarse y hacer ver ante la opinión pública de que él es objeto de una persecución política. Doctor, el Poder Ejecutivo le dio una oportunidad y si en este momento se asila, tiene todo el derecho para asilarse y considerarse un perseguido político. Si un ciudadano cualquiera que no cuenta con impedimento de salir del país, lo retienen o evitan que salga con una alerta migratoria, ¿eso es inconstitucional? No, es que tiene que haber una orden. Es una cuestión, una alerta. Eso es lo que existe en la SUNAR. Una alerta si es que alguien quiere vender. Claro. En un inmueble de propiedad. Me pone en conocimiento, inmediatamente yo tengo que accionar. Pero si ya vendieron mi propiedad, ya la alerta no funciona. Si él se hubiese dictado una orden de impedimento de salida del país, ¿no? Sí. Ni hablar, no salía. Claro, entonces ha sido totalmente irregular, ilegal su retención. Claro. Pero la cuestión está de que el tiempo que ha durado la retención de él se le ha privado de su libertad ilegalmente. Puesto que a mí, si no hay ninguna orden judicial y me impide que yo viaje, claro, y permanezco allí en el aeropuerto, no me dejan salir. Me están privando de mi libertad. Y eso es delito, son abusos de autoridad. De otro lado, doctor, la Junta Nacional de Justicia ha revocado la destitución del ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo usted observa esta decisión de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, la Junta Nacional de Justicia anterior
reglamentó un proceso inmediato. Es algo que no existía y no debe existir un proceso inmediato, ¿no? Porque todos tenemos derecho a la defensa. Me sanciona porque ya hay presión para que las sanciones. Ella debió en todo caso haberle seguido un procedimiento y aplicarle la sanción que le corresponde. Entonces lo que la actual Junta Nacional de Justicia, usted está aplicando una disposición de un proceso inmediato cuando no estaba facultado para hacerlo y se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional. Efectivamente, ¿no? En todo caso, se le va a ver nuevamente en el Ministerio Público a la señora Patricia Benavides. Sí, ya tiene que regresar. Decisión cumple los 60 días, aunque ya ella ha estado fuera tranquilamente, pasaron los 60 días de suspensión que le han decretado con esta nueva medida. ¿Tiene otra destitución pendiente? ¿También tendría que correr el mismo destino? ¿Tener el mismo final? Y ya tiene que seguirse un procedimiento. Y un procedimiento de acuerdo a lo que se llama la ley orgánica. ¿Y ese es un precedente para esa decisión? Por supuesto. Doctor Mario Amoretti, vamos a hacer una pausa. Estamos en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. 8:01 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Mario Amoretti Pachas. Él es abogado penalista, docente universitario. Doctor Amoretti, ¿procedería una vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a los diferentes casos que se le han abierto? Para mí sí. ¿Por qué razón? Por ejemplo. Por una razón muy sencilla, porque en realidad los procesos de investigación que viene llevándose a cabo, y lo último es de los Rolex.
Allí el tema de los Congreso roles, claro. lo archivó. Pero existen evidencias, no indicios, existe evidencia de que en realidad allí hubo un delito de corrupción. Porque el hecho de que ella sostenga que su Guayqui le facilitó, le prestó los relojes, pero en concreto no solamente ha sido relojes, ha sido joyas. Y además de que el Código Penal señala de que hay un acto de corrupción cuando se obtiene cualquier beneficio, y el hecho de que haya usado para, ante la opinión pública internacional, hacer conocer de que ella tiene este tipo de relojes y joyas, ya es un uso, hay un beneficio. El usar si a mí me prestan un carro, lo uso, ya estoy obteniendo un beneficio económico. Y en el caso de ella, estoy aparentando tener ciertas joyas, y eso ya es un uso y es un acto de corrupción. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso le dijo no y esto lo envió al archivo. ¿Hizo mal esta subcomisión en recurrir a ese argumento? No, mire, lo que le explico lo siguiente es que hay una confusión, y esto empieza por el reglamento del Congreso. Es decir, pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero lo que pasa a la subcomisión es que el fiscal solicita la continuación y formalización de la investigación preparatoria. Okay. Y el artículo 117 dice que no se le podrá acusar. O sea que la investigación preparatoria llega hasta antes de la acusación y ahí se queda hasta que termine su mandato. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? ¿Esperar? Eso lo hizo con Merino, que estaba en pleno ejercicio de la presidencia de la República. Allí se le llevó pero no se llegó se hizo lo mismo, pero no se llegó a demostrar el delito de homicidio como le imputaban a Merino, Altero Flores Zarados y a Gastón Rodríguez. De tal manera que esta situación en la que viene ahora lo del cofre, también a la fiscal de la Nación ha solicitado la continuación y formalización de la investigación preparatoria. Yo creo que también se lo van a archivar. Pero esto no significa de que y algunos congresistas en las que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha archivado que continúe esta investigación, eso no lo libera porque el 29 de agosto del año 2026 la Fiscalía puede solicitar con nuevos indicios, nuevas pruebas, que se reaperture la investigación. Ya cuando no esté en funciones. E inclusive puede pedir hasta la prisión preventiva. Claro. Y el caso, por ejemplo, que el Ministerio Público haya demandado al Congreso para revisar, reconsiderar la votación al respecto, ¿tiene validez? No, porque la reconsideración solamente lo puede pedir un congresista, no un tercero. Perfecto. Estamos en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Aaron Salomón. Sí, entonces, ¿la Fiscalía se equivocó al presentar esta denuncia o se equivocó el Congreso al archivarla? El Congreso. ¿Tuvo que dejarla en stand-by o no verla? Por supuesto, pero eso y con varios congresistas se llega a otra institución donde se está plenamente acreditado el delito. Es por eso que ellos han conseguido que ser elegidos como senadores. Para ellos no pesa esta prohibición. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de seguir gozando 5 años más de impunidad. Claro, si el 117 indica que solamente un presidente en funciones puede ser renunciado por traición a la patria, impedir las elecciones, cerrar el Congreso, etcétera, ¿no? Exacto, unas cuantas causales, nada más, ¿no? Nada más, pero por los otros. Y hay una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el año 2022, a raíz de que Castillo Terrones hizo este planteamiento de que él no podría ser juzgado en su condición de presidente. Entonces, ahí la Corte Suprema hizo una distinción entre lo que es una acusación congresal y lo que es una acusación fiscal. Así que ya llegó a establecer, se ha ido a Dina Boluarte al Tribunal Constitucional para hacer ver que no procede una investigación contra ella, una acción competencial, pero ya la Corte Suprema hizo un adelanto
¿Y usted qué cree, Por eso doctor? que, no sé si recordarán ustedes, que la presidenta del Tribunal Constitucional ya prácticamente adelantó opinión que van a hacer, a seguirse lo que dice el artículo 117. Y el 117 bien claro. Doctor, ¿usted cree que un presidente debe poder ser investigado por cualquier delito en funciones? Yo considero que sí, pero no por cuestiones funcionales, sino por cuestiones delictivas. Y eso hay que hacer la distinción. El TC lo va a hacer. 99 y el 100 de la Constitución señala de que para los efectos de que una persona, un presidente de la República o congresista, cualquier funcionario, y ahí no incluye al presidente de la República. Claro. Cualquier funcionario goza de un antejuicio. Sí, tiene que ser el Congreso quien autorice que se le inicie una investigación, que no está incluido la presidenta de la República. Ujú. De otro lado, ¿cree usted que la labor del Ministerio Público, de los fiscales, está bien hecha en sentido cuando hay normas del Congreso que han sido aprobadas en el Congreso que de alguna manera los ata de manos y se les culpa muchas veces que son los fiscales, ¿no?, y el Poder Judicial quien está liberando a los delincuentes? ¿Cómo usted observa estas normas aprobadas en el Congreso que de alguna manera estaría facilitándole la vida a los delincuentes? Bueno, es que las leyes que han promulgado aprobado el Congreso y promulgado por el Ejecutivo casi favorecen en gran parte a los delincuentes. El Poder Ejecutivo da un decreto legislativo hace ya cerca de un año en la que se dispone que los que han sido condenados a 10 años de pena privativa de libertad salgan en libertad para descongestionar las cárceles. Uh-huh. Y tenemos nosotros que gente que se está muriendo con cáncer y diversas enfermedades y no le dan libertad. Y busca cualquier pretexto para liberar a esta persona, a los delincuentes. No pueden con los delincuentes que están afuera, que para darnos seguridad y dan libertades. Tenemos nosotros que han modificado la ley de organización criminal. También. Son 80 delitos que han salido de organización criminal. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Por ejemplo, no está corrupción, no está negociación incompatible, no está enriquecimiento ilícito, en las que están involucrados algunos congresistas. De tal manera, o sea, de son que normas que también benefician a aquellas personas que seguramente van a ser propiciadas de investigación más adelante, ¿no? Y uno de los primeros beneficiados ha sido Vladimir Cerrón. Claro. Y el hermano que estuvo de presidente del Congreso. Esos han sido los primeros beneficiados, de tal manera de que aquí se vienen dictando leyes, pero para protegerse ellos más adelante de una que puede ser objeto de un proceso penal. Y en el tema, por ejemplo, de la extensión de dominio, es decir, de aquellos propiedades, ¿no?, de las personas investigadas, de alguna manera que puedan ser retenidas por el Estado mientras se realiza este proceso de investigación. ¿Cómo ve usted este tema? Ahí se ha cometido una serie de abusos. Lo que debió haber sacado es una modificación, pero sin llegar al otro extremo. Tenemos casos en los cuales en la época de Fujimori se incautaron bienes, claro, departamentos, y aquí se lo dieron a los generales. Y los generales aquí se lo destinaban a sus amantes. De tal manera de que esta situación basado en la pérdida de dominio se han cometido muchos abusos. Este es un caso en la que se declaró una sentencia de extinción de dominio y un camión trailer está siendo usado por la policía. Entonces, hay casos en los que lamentablemente han dado lugar a esta situación, pero ir al otro extremo ya, liberarlos, es algo para mí. En todo caso, debieron hacer mención de que se les liberaba para no incautándole, pero se les embargaba bajo la medida de un embargo de forma de inscripción. Doctor, yo quería, cambiando quizás radicalmente de tema, en Colombia han intentado asesinar, han baleado al senador de derecha Miguel Uribe, precandidato presidencial. Su vida pende de un hilo. Anteriormente en Ecuador mataron a Villavicencio, candidato presidencial. ¿Corre el riesgo de que ocurra algo similar en el Perú? ¿Tenemos que estar alertas? ¿Los agentes del orden tienen que preocuparse? Desgraciadamente sí,
porque aquí en estos momentos, ¿qué ha hecho el Ejecutivo para tratar de combatir la extorsión, el sicariato? Solamente pena, pero no vemos nosotros que dice, por ejemplo, algunos congresistas hace poco decían cadena perpetua para los extorsionadores, para los secuestradores. Eso está hace 15 años que está se sanciona con cadena perpetua. Pero lo que hay que buscar aquí es planes, estrategias para evitar que esto se produzca. Aquí nos acostumbran los políticos a ir al resultado, pero no a la causa. Desgraciadamente tenemos algún caso en la que un adulto está siendo investigado o se le haya denunciado o identificado más que nada porque se valió de un menor para que mate a X persona. No hay. Aquí cae el menor y es el único responsable, pero ya la ley está hace años que en la que aquel que utiliza a un menor de edad en la comisión de cualquier delito se le incrementa la pena. Hasta cadena perpetua, puede ser, hasta ¿no? cadena perpetua. ¿Y usted está a favor? Aquí no, hay que sancionar a los adolescentes. Sí, ¿por qué no se modifica la ley de los adolescentes? Que en lugar de estar 10 años de una sanción de infracción, que vayan a un albergue, 20 o 25 años, y cumplidos los 18 años, pasen a una cárcel de adultos. Eso es lo que señala la ley. Aquí a sancionar, y ya hubo este antecedente en la época de Fujimori, que quiso sancionar y dio un decreto ley para sancionar a los menores de 15 a 18 años como autores de delitos de terrorismo. Y eso tuvo que ser anulado por la Corte Interamericana. Declaró ilegal e inconstitucional. Entonces, para terminar, ¿usted cree que el TC declara inconstitucional esta norma que permite procesar penalmente como adultos a los delincuentes de 16 y 17 años? Sí. ¿Por qué? ¿Porque viola tratados? Ya tenemos un antecedente. Ya tenemos el tratado celebrado con la Convención de Viena. Sí, efectivamente. Doctor Mario Amoretti, haremos una pausa en Altavoz en Vital y también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. Ya hablemos. Deberíamos ir a ver. Sí. ¡Wow! Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow.
8:17 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Mario Amoretti Pachas, abogado penalista, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Mario Amoretti, hace un momento usted señalaba que habían varias normas dadas por el Congreso que estaban beneficiando a los delincuentes, incluso estaban beneficiando a algunos congresistas que están implicados en algunos casos relacionados. ¿Cómo revertir estas normas? ¿En qué momento cree usted que estas normas realmente podrían ser revertidas con la finalidad de darle esa tranquilidad que el Ministerio Público requiere para realizar su labor? Bueno, en primer lugar, desgraciadamente no tenemos un defensor del pueblo que cumpla con sus funciones. ¿Por qué? Uno de los más indicados, de acuerdo a la Constitución, es el llamado a dirigirse al Tribunal Constitucional para plantear la inconstitucionalidad de la ley. El Congreso o el mismo Ejecutivo o cualquier colegio profesional. Nadie lo hace. Y tenemos de que la verdad salen con los congresistas del mismo Ejecutivo a publicitar de que están dictando leyes a favor de la sociedad, y es todo lo contrario. Por ejemplo, la última ley que se ha aprobado y promulgado es de que un extranjero al término de su condena tiene que ser expulsado. Eso está de abril de 1991 la ley. Lo único que le han agregado que no puede regresar, lógicamente, si que existe esta prohibición, si un extranjero regresaba, tenía que ser expulsado. Duplicidad de normas en el país, en todo caso, duplicidad de normas, porque si esto ya existía, ¿para qué promulgar una norma de este tipo, no? Bueno, tenemos que hacer pedidos. Hace una semana un titular de un medio de comunicación, la congresista de Perú Libre pide que el monstruo, si es capturado, sea enviado a El Salvador. Es algo absurdo, porque una persona tiene que ser denunciado, investigado, sancionado. Y de acuerdo a los tratados internacionales, inclusive por una extradición, si un peruano es solicitado por cualquier país requerente del extranjero, tiene todo el derecho a que lo juzgue. Si, por ejemplo, lo están citando por homicidio y existe aquí la ley de homicidio, de acuerdo al principio de la nacionalidad, el peruano tiene todo el derecho constitucional de ser juzgado por leyes peruanas. De tal manera que no nos vengan con estos titulares de lo que hacen los políticos de recurrir a Salvador. ¿Cuánto nos costaría enviar a un preso al Ecuador? En principio, un peruano no podría ser enviado porque tiene la protección penal, la protección constitucional de que no puede salir. E inclusive el Código de Ejecución Penal señala expresamente de que un preso condenado tiene que estar en su mismo distrito o provincia donde está su familia. Claro. Hay un problema si eso es aquí, claro. Imagínense que lo quieran mandar un habeas corpus y ese se frena. El problema el problema del país es el hacinamiento de cárceles. Se tienen que construir más, ¿no? Lógico. Así de simple. No, hay tratados internacionales entre, por ejemplo, el Perú y Venezuela, Perú e Italia, donde hay si un italiano comete aquí un delito y es condenado, en virtud de ese tratado, puede ser trasladado a Italia para el cumplimiento de su pena. Pero ya porque existe este tratado, y sobre todo porque este extranjero puede, en virtud de ese tratado, puede ser enviado a su país. Precisamente sobre el tema, una de los anuncios dados por el Premier, que precisamente el día 12 de este mes tiene que presentarse ante el Pleno del Congreso para lograr la luz verde, ¿no?, del Legislativo al gabinete, ha señalado que precisamente podrían enviarse aquellas personas de alta peligrosidad, ¿no?, que han sido juzgados a una cárcel de El Salvador. Pero usted lo ha dicho, esto es costosísimo. Se ha indicado que podría costar aproximadamente $20,000 al año por cada persona. Sí. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿No? Es una propuesta para las tribunas. No, y además desesperada, populista, ¿no? Por muy peligroso que sea, él
plantea un habeas corpus si no puede salir, puesto que la Constitución y las leyes procesales y sobre todo de ejecución penal favorece al interno. Ya les digo, puede estar el Código de Ejecución Penal señala de que un interno tiene que estar en una cárcel donde está su familia, y llevarlo al extranjero, pues este sería inconstitucional. Como sabe perfectamente, este 12 de junio el gabinete de Eduardo Arana se presenta al Congreso para lograr el voto de confianza. Tiene que exponer además la política general del gobierno. ¿Cree usted que recibirá este voto de confianza por parte del actual Congreso de la República? Por lo que estamos viendo, al parecer sí. En el último tiempo, yo creo que sí, porque hay este acuerdo entre el Congreso. Yo no te toco ni tú me tocas. Tú me das un presupuesto, el Congreso pide un mayor presupuesto para contratar personal que no trabaja absolutamente nada, o para su seguro privado, o para pagar su bufete o su menú todos los días. Esto indudablemente que el Congreso le va a dar el voto de confianza, porque es la única forma que le garantiza a ellos permanecer hasta el 2026. Ese es el tema, fundamentalmente. Están buscando permanecer hasta el 2026 en beneficio de sus propios bolsillos. De su bolsillo. Definitivamente. ¿Y cuál sería la recomendación de usted al Congreso en el sentido de estas normas que tiene que dar, que atañen obviamente con los derechos de las personas, de los derechos civiles, y de alguna manera no entorpecer la labor de fiscales y jueces? Bueno, justamente con el doctor Antero Flores Arao, Palomino Machego, general Jordán y Gentil, estamos propiciando una reunión a fin de que hacer una invocación al Congreso que deje de legislar en materia penal, puesto que lo único que están aprobando y promulgando el Ejecutivo es leyes que se autofavorecen algunos de los que están investigados. Debería de dejar de legislar en materia penal. Y económica también. Y económica también, ¿no? Sí, porque también se señala que el Ministerio de Economía y Finanzas habría abdicado a sus funciones porque ya el Ministerio de Economía y Finanzas está en el Congreso. Y tenemos algo, mes de mayo se cumplieron los 5 años que le dio el plazo del Tribunal Constitucional para que construyan una cárcel. No han construido ni una sola cárcel. Le han empleado 5 años más, ¿no? Entonces, estamos propiciando nosotros de que el Colegio de Arquitectos y Ingenieros elabore los planos y que el Ministerio de Justicia diga, Chayapalca o cualquier otro lugar, ampliarlos. Cerro Pasco, por ejemplo, se construya la cárcel en tal lugar, se elaboran los planos, y que la empresa privada construya esta cárcel bajo la modalidad del impuesto por horas. Horas por impuestos, sí. Pero que no intervenga ningún funcionario público, porque cuando interviene el funcionario público, lo primero que empieza es su coima. Su 10%. Eso no puedes continuar. De otro lado, se ha visto cierta pusilanimidad por parte del Colegio de Abogados respecto a los temas importantes en el país debido a problemas internos. ¿Qué está pasando en el Colegio de Abogados? Es lamentable de que lo que hemos visto en estos últimos días, una situación muy preocupante. La Dirección de Ética suspendió en el ejercicio profesional a Canelo, al decano y a 8 directivos, bajo la modalidad de una medida cautelar. Es un reglamento, pero el reglamento no puede ir contra la Constitución o contra el Estatuto. El Estatuto no señala este tipo de medidas cautelares, pero lo más grave está en lo siguiente, de que si bien es cierto el director de ética se inhibió de participar, pero resulta que una vez que lo suspendieron, el secretario general lo designa a él como nuevo decano. ¿Cómo un secretario va a designar al ente que suspendió como decano? En este momento ahora, ¿quién es el decano? Con la suspensión de Canelo, ¿quién está como decano? Bueno, suspendió, pero se nombró un nuevo nuevos integrantes de la Dirección de Ética y anularon esa resolución. Es decir, estamos en una situación muy lamentable. Es por eso que el Colegio de Abogados no ha respondido con firmeza a todas estas tropelías del Congreso de la República en materia legal. Claro, y como hemos tenido reuniones los 6 decanos para ministros de situación,
el Colegio de Abogados ha tenido siempre el prestigio de emitir Y de pronunciamientos, responder, pronunciarse, pero con claro. especialistas, recurrir a especialistas. Porque una cosa es que yo lo diga como decano y otra cosa que lo diga un grupo de especialistas y de acuerdo a los estatutos, el Colegio de Abogados hace suyo ese informe, ese pronunciamiento. Exacto. Eso es importantísimo señalar. Desgraciadamente, esto ya hace varios años que no se vemos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Sus recomendaciones al Congreso, obviamente, nuevamente es necesario que usted lo haga con la finalidad de que den normas mejor pensadas en beneficio, obviamente, de los peruanos y no de sus intereses. Muchas gracias. ¿Cuál sería esa recomendación? Que no se metan en temas judiciales. Desgraciadamente vemos por las últimas leyes que vienen aprobando que además de ser contradictorias y coherentes, que ya son repetitivas de lo que ya existe. Solamente, como te digo yo, para la tribuna. Y se han incrementado más asesores. Si tenían 7 asesores, ahora dicen que tienen 1 o 2 asesores más. Más asesores, cada más congresista. dinero. Y esto es lamentable porque nos viene a demostrar que ninguno de los asesores tiene el conocimiento ni constitucional, ni penal, ni procesal penal, ni penitenciario. Bien, doctor Amoretti, gracias, doctor. Gracias por estar en Altavoz en Vital. Muy amable, gracias. Estuvimos con el doctor Mario Amoretti Pachas, abogado penalista, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Haremos una pausa en Altavoz en Vital, ya regresamos. Yo le puse. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante